estado y situación del ex vicepresidente Jorge Glass, sino que también adicionalmente para dar seguimiento a este escándalo mundial del que fuimos víctimas por la masacre en nuestros centros penitenciarios. Así que la CIDH aprovechó para visitar algunos centros de privación de libertad, entre esos visitó Latacunga y entrevistó al ex vicepresidente, básicamente para verificar si se han cumplido o no las medidas cautelares que ellos dieron a favor del señor Glass, y que ciertamente no se han cumplido mayoritariamente, ¿no? Entonces la CIDH deberá levantar un informe luego de su visita, que entenderemos será ya pues los primeros meses del del próximo año, en virtud de que también en el caso del señor Glass fue entrevistado y entre parte de las cosas era verificar no solamente su grave estado de salud, sino adicionalmente las condiciones de seguridad bastante precarias en las que se encuentra. Correcto. Él debió salir hace un año, de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? El señor Glass debió haber accedido al beneficio penitenciario al que tiene todo privado de libertad en este país, de acuerdo a la ley. Hace exactamente un año debió estar en su casa acogiéndose al beneficio que se llama prelibertad, luego de que ha cumplido más del 40% de la pena que le fue impuesta. Correcto. Estamos dialogando con la abogada Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana. Ustedes, en caso de que no se dé, no salga el vicepresidente, ¿qué otras medidas van a tomar ustedes, abogada Guiñaga? Bueno, esto está en el ámbito de la función judicial, ¿no? Esperamos que los jueces sean absolutamente sensibles, porque la vida e integridad del señor Glass hoy está en esos centros de privación, donde, como usted ve, parecería que son sentencias condenatorias de muerte, porque hoy la seguridad, la integridad física de una persona está en las manos de las bandas delincuenciales que están ahí. El gobierno ha perdido total control de los centros de privación de libertad y por eso es nuestra preocupación, no solamente por el señor Jorge Glass, sino también por los privados de libertad que tendrían derecho hoy a acceder a sus beneficios penitenciarios, los que se encuentran en grave situación de salud, que deberían, regresar a sus casas una vez que hayan cumplido con la ley. Así que en este caso específico lo que estamos esperando es que los jueces actúen apegados al rigor de la ley y por supuesto con justicia plena para que el señor Glass pueda sin duda alguna acceder a los beneficios que por ley le corresponden. ¿Usted no cree que tal vez los jueces no actúan en derecho por el linchamiento mediático que hay contra el caso de Jorge Glass y contra muchos casos de ex miembros de la Revolución Ciudadana que estuvieron en el poder? Sí, yo creo que es lamentable que la función judicial sea permeable a la presión mediática muchas veces, a la presión política y en otros casos sin duda hasta la presión económica, ¿no? Es hora de que para que nosotros podamos desarrollarnos como sociedad tengamos una función judicial que no sea permeable a ningún tipo de interés, que se actúe apegado al rigor de las normas legales, sobre todo verificando la justicia y en este caso muy específico, luego de las masacres que han pasado en nuestros centros penitenciarios, el gobierno nacional que tiene la administración de estos centros es el responsable de la integridad de cada uno de los privados de libertad, porque el estar privado de libertad no quiere decir que usted haya perdido sus derechos humanos de los cuales es responsable el gobierno nacional. Así que nuestro pedido en términos generales, no solamente al gobierno, es que se cumplan con las medidas cautelares. El señor Glass es una persona que hoy adolece de algún tipo de enfermedades que requieren de asistencia médica oportuna, de sus medicamentos a tiempo, y eso no ha pasado en los últimos días, ¿no? El señor Glass, por temas de seguridad, ni siquiera puede salir al patio por temas de su integridad, porque no hay las garantías para que él pueda estar debidamente resguardado. Entonces eso también afecta no solamente a su estado físico, sino también a su estado de salud mental. Por lo tanto, esperamos que el gobierno también dé cumplimiento a estas medidas y, por supuesto, los jueces, en virtud de
de la demostración de que el señor Glass ha tenido un plan de vida, que ha estudiado tres maestrías mientras ha estado privado de libertad, ha tenido códigos de conducta absolutamente éticos y apegados a la ley, bueno, pueda acceder a los beneficios penitenciarios a los que también tiene derecho como cualquier otro privado de libertad. Ahora, algunos analistas contrarios a la Revolución Ciudadana dicen que hay otra sentencia y que por esa sentencia no podrá salir el ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, el señor Glass tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, que la máxima pena en una que se unifica con la otra es de 8 años, por lo tanto, por demás ha sobrepasado el 40% del cumplimiento de la pena. Y en el caso Singue aún no tiene sentencia, por lo tanto, eso no agravaría su situación procesal en estos momentos. Y al mismo tiempo también ellos, como siempre, dicen que no ha devuelto nada de lo que se ha llevado. ¿Qué le encontraron al ex vicepresidente Jorge Glass cuando lo han detenido, después de que lo detienen dentro de sus cuentas? ¿Le encontraron dinero? Bueno, en ninguna situación procesal se ha demostrado que el señor Glass ha tenido dineros mal habidos, él o su familia, y peor aún, como lo dicen ciertos medios de comunicación, él fue sentenciado por la presión mediática que en su momento se hizo, más que por la fuerza de las pruebas, ¿no? Dentro de un debido proceso. Creemos que el proceso del que ha sido víctima es un proceso absolutamente mañoso, que violenta los procedimientos a los que tendría cualquier ciudadano, pero que lamentablemente en este país, como suele ser, la justicia suele ser manoseada también desde los intereses políticos. Estamos dialogando con la abogada Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Abogada, me gustaría ver si tratamos otro tema que no sea solamente el del señor Glass. Me gustaría escucharle usted estos primeros 6 meses de este gobierno que llevamos, 7 meses ya del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo analizarlos? Bueno, yo creo que han sido 6 meses de una incertidumbre absoluta. El gobierno no responde todavía a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, hemos reconocido públicamente la exitosa campaña de vacunación que tuvimos, de la cual, hemos sido beneficiarios todos los ciudadanos. También es cierto que los otros temas que eran parte de la agenda se quedaron para después sin soluciones oportunas, ¿no? La generación de empleo, el poder bajar las altas tasas de inseguridad que hoy agobian a las ciudades más grandes del país, la masacre en los centros de privación de libertad, entre otras, son también parte de podría decir, de las inacciones que ha tenido el gobierno nacional en atender estas problemáticas, ¿no? Por otro lado, creemos también que, desde mi punto de vista, el gobierno nacional no ha tenido la posibilidad de un manejo político adecuado con la Asamblea Nacional, porque decidió en su momento gobernar con Pachacutic, ¿no? Hoy Pachacutic dividida, hoy Pachacutic con 2 fuerzas, lo que genera inestabilidad al fin del día. Mire usted, un económico urgente que dice la señora Yori que pasa por el Ministerio de la Ley cuando esta ley fue negada. Esto genera absoluta inestabilidad, incertidumbre, y creería yo que aquellos electores que votaron por el señor Lasso deben exigirle el cumplimiento de su plan de gobierno, ¿no? En términos generales, como una demócrata que soy, respeto los resultados de las elecciones. El plan de gobierno que ganó es el del señor Lasso, y también debe exigírsele el cumplimiento de las ofertas de campaña. Ahora, el gobierno ha cumplido con el aumento salarial a los trabajadores, al salario básico de $25. Se dice por ahí tras bastidores que en la nueva reforma laboral vendrá la compensación a los empresarios. ¿Cuál será la posición de UNES en esa nueva reforma que están planteando y que el próximo año se la va a discutir en la Asamblea? Bueno, no conocemos a profundidad la reforma, es un tema que ha sido anunciado, no conocemos el contenido. El señor presidente de la República ha dicho que va a dialogar con las diferentes fuerzas políticas. UNES y la Revolución Ciudadana no ha sido invitado todavía al diálogo, siendo la principal fuerza política de este país.
con lo cual una vez más ves cómo es la posibilidad de, o qué piensa el gobierno de cómo construir gobernabilidad. No lo sé. Hablar de que nos vamos a oponer a una reforma laboral sin saber su contenido me parece un poco apresurado. Nosotros tenemos líneas rojas, sin duda, que no vamos a cruzar, que vamos a estar del lado de los trabajadores y los intereses de las grandes mayorías del país, pero al mismo tiempo también creemos que hay que mirar en un contexto post-pandemia y una tasa de desempleo situada entre 18 y 35 años, y hay que buscar también ser creativos en este contexto. La gente quiere trabajar, quiere llevar el pan y el ingreso para sus familias, y en ese contexto las fuerzas políticas tenemos que estar conectadas con las necesidades del pueblo ecuatoriano.